Gastaron $170,000 en una boda y se negaron a salvar a mi hija, ahora quieren que lo salve. Hola gente de Reddit. Soy Dan, y hoy les traigo una historia que he estado guardando por mucho tiempo. Esto puede ser largo, pero necesito sacarlo todo, procesar cada detalle de lo que pasó. Así que pónganse cómodos, porque lo que les voy a contar es real y me cambió la vida para siempre. Tengo 32 años, y dirijo una pequeña empresa de diseño de interiores aquí en Austin. Nada del otro mundo, solo un negocio decente que me permite cuidar de mi esposa, a quien llamaré Em, y de nuestra increíble hija de 8 años, Lil. Vivíamos una vida bastante normal, un apartamento cómodo, comida en la mesa, sin grandes preocupaciones por el dinero. Pero mis padres son algo especial. Tienen una tienda de muebles que promocionan como si fuera de lujo, ¿saben? No es que sean millonarios, pero actúan como si lo fueran. Casa enorme en la mejor zona, coches carísimos que apenas pueden pagar, y fiestas los fines de semana para impresionar a sus conexiones de negocios. Son de esas personas a las que les importa más la apariencia que la realidad. Crecer en esa casa fue una pesadilla, no hay otra forma de decirlo. Mi hermano menor, Rob, siempre fue su favorito, y ni siquiera se molestaban en ocultarlo. Yo llegaba a casa con boletines llenos de dieces y apenas levantaban la vista, eso es lo que esperamos de ti, Dan. Pero Rob sacaba un 6 entre un montón de 5 y ¡boom! Fiesta con pastel, contándoles a todos sus amigos que era un genio. Cuando me fui a la universidad, mi papá me dio un apretón de manos incómodo y mi mamá solo dijo, llámanos cuando llegues. Eso fue todo. ¿Y Rob? 2 años después, cuando entró a un colegio comunitario, sí, viviendo todavía en casa, le hicieron una fiesta de despedida enorme, como si se fuera a Harvard del otro lado del país. 50 personas, servicio de comida, todo el show. Ahí entendí, no podía contar con ellos para nada importante. Así que me enfoqué, trabajé como un loco y construí todo desde cero, sin contactos, sin dinero, nada. Y honestamente, después de todo eso, nunca esperé mucho de ellos. Pero lo que hicieron cuando mi hija realmente los necesitó, eso fue un nivel de crueldad que jamás vi venir. Después de la universidad, empecé en una pequeña firma de diseño en Austin. Me encantaba crear espacios que significaran algo para la gente, mucho más satisfactorio que la escuela. Después de un par de años, ahorré lo suficiente para iniciar mi propia empresa. Era diminuta al principio, solo yo trabajando desde nuestro apartamento, luego una pequeña oficina con un empleado a medio tiempo. Fue en esa época cuando conocí a Em. Ella estaba montando una pequeña sala de exhibición de muebles, y aunque se suponía que solo sería una interacción rápida, terminamos hablando por casi 1 hora. Conectamos al instante. 1 año después, nos casamos. Una ceremonia sencilla con amigos cercanos. Mis padres fueron, pero actuaron como si fuera una obligación de la que tenían que salir corriendo. Luego llegó Lil. Una niña increíble, con unos ojos brillantes como los de su madre. La vida era buena, no de esas vidas de Instagram perfectas, pero sí lo suficientemente buena. Mi empresa crecía, Em trabajaba como maestra de preescolar y ganábamos lo suficiente para estar cómodos. Nuestro único error, el seguro médico. Como dueño de un negocio pequeño, no tenía seguro por empleador y los planes privados eran absurdamente caros. Como los 3 estábamos sanos, pensamos en esperar un poco más, hasta que el negocio fuera más estable. Y esa fue la peor decisión de mi vida. He tomado muchas decisiones estúpidas, pero nada, absolutamente nada, se compara con esa. Lil era una niña súper activa, siempre corriendo, riendo, llena de energía. Pero cuando tenía unos 3 años, empezó con una tos rara que no desaparecía. Al principio, pensamos que era un resfriado común. Pero pasaron las semanas, y en lugar de mejorar, Lil estaba empeorando. Empezó a cansarse todo el tiempo, dejó de comer, tenía una fiebre baja que no se iba, y a veces, mientras jugaba, se detenía para recuperar el aliento. Em lo notó más que yo, y me decía, algo no está bien. Y yo, estúpido, le respondía, sí, esperemos un par de días más, los niños se enferman todo el tiempo.
Debí haberla escuchado de inmediato. Una tarde, un día que nunca olvidaré, estaba jugando con Lil en la sala cuando de repente, Lil se desplomó. Cayó al suelo, miró a y dijo con una vocecita débil, «Mami, estoy muy cansada». Entró en pánico, me llamó de inmediato. Yo estaba en una reunión con un cliente, pero ni siquiera me despedí, simplemente salí corriendo. Conduje a casa demasiado rápido, encontré a mi pequeña respirando muy rápido, con la mirada desenfocada. La tomé en brazos y conduje directo a urgencias. Saltó al auto con nosotros y fue en el asiento trasero, hablándole a Lil todo el tiempo, tratando de mantenerla despierta. Los médicos la atendieron de inmediato, lo cual fue bueno, pero también aterrador. Nos quedamos en la sala de espera lo que pareció una eternidad mientras le hacían pruebas. Cuando el doctor finalmente regresó, con esa expresión seria que te hunde el estómago, dijo, encontramos una anomalía congénita en el pulmón de Lil. Está comprimiendo sus vías respiratorias y necesita cirugía de inmediato antes de que su condición empeore. Juro que la habitación empezó a dar vueltas. ¿Un problema pulmonar en mi hija de 3 años? No podía ser. Este tipo de cosas le pasan a otras personas, no a nosotros, no a mi niña perfecta. Pero se puso peor. Después de que el doctor explicó todo, una mujer de la oficina de facturación del hospital nos apartó y me entregó un papel con una cifra que me hizo sentir como si me hubieran atropellado. $120,000. Podemos proceder con la cirugía de inmediato, pero el hospital necesita asegurarse de que podrá cubrir los costos. ¿Tienes seguro?, preguntó. Y ahí fue cuando la realidad me golpeó con toda su fuerza, no teníamos seguro. Lo habíamos estado posponiendo porque los planes privados eran carísimos, y los 3 estábamos sanos. Llevábamos como 1 año diciendo que pronto lo contrataríamos. En ese momento, me di cuenta de lo gravemente que la había cagado por esperar. Ahora mi hija estaba pagando el precio por mi error. Apreté la mano de con todas mis fuerzas, tratando de no perder la compostura. Encontraremos el dinero, solo salven a mi hija, les dije. Pero por dentro, estaba en pánico total. ¿De dónde saca $120,000 tan rápido? Tenía unos $25,000 en ahorros. Podía vender mi auto por otros $15,000, pero aún así nos faltaban $80,000. Fue entonces cuando pensé en mis padres. No eran multimillonarios, pero tenían dinero. Un negocio exitoso, una casa grande, coches bonitos. No esperaba que me dieran todo, pero al menos lo suficiente para lo que faltaba. Digo, era su nieta. ¿Qué tipo de abuelos se quedarían de brazos cruzados mientras su nieta podría morir? Aunque siempre me habían tratado como basura, seguro que no dejarían sufrir a su nieta, ¿verdad? Así que, después de asegurarme de que Lil estaba estable y estaba bien en el hospital, conduje hasta la casa de mis padres. Durante todo el camino sentí que iba a vomitar. Nunca he sido bueno pidiendo ayuda, especialmente a ellos. Pero esto no era sobre mí, era sobre Lil. Cuando llegué a su casa, me quedé confundido. Había un montón de autos estacionados, y escuché música. ¿Qué carajos? Toqué el timbre como 5 veces antes de que alguien abriera. Era mi mamá, toda arreglada, maquillaje, joyas, sosteniendo una copa de vino. Detrás de ella, pude ver la casa llena de gente elegante, camareros con bandejas de comida, música a todo volumen. Estaban dando una fiesta enorme. «Dan, ¿qué haces aquí?», preguntó con cara de fastidio. «Mamá, necesito hablar contigo y con papá, es urgente». «Es sobre Lil», le dije. Ella frunció el ceño y me hizo esperar en la entrada. «Estamos en medio de algo aquí, puede esperar». No podía creer lo que estaba escuchando. «No, no puede esperar, es una emergencia». Suspiró dramáticamente y fue a buscar a mi papá. Me quedé ahí, en su enorme vestíbulo, viendo a la gente reír y beber, sintiéndome completamente fuera de lugar con mi ropa de trabajo arrugada. Eventualmente, me enteré de que era una celebración por la próxima boda de Rob con su prometida, Jen. No solo no me habían dicho que Rob se iba a casar, sino que estaban de fiesta mientras mi hija estaba en el hospital luchando por su vida. Mi papá finalmente apareció,
con cara de fastidio. Dan, ¿qué pasa? Tratamos de disfrutar la fiesta de compromiso de Rob. Papá, escucha. Lil está en el hospital. Tiene un tumor en el pulmón. Los doctores dicen que necesita cirugía inmediata. Si no la operan, podría no lograrlo. Esperé a que se alteraran, a que hicieran preguntas. Pero nada. Ni una sola pregunta sobre la condición de su nieta, ni una pizca de preocupación en sus caras. Mi mamá simplemente se quedó ahí, echando vistazos hacia la fiesta como si se estuviera perdiendo de algo. Tragué saliva con dificultad y continué, el hospital necesita $120,000 antes de poder operarla. He intentado todo, pero solo puedo conseguir unos 40,000. ¿Pueden ayudarme? No necesito todo, solo lo suficiente para que puedan operar de inmediato. Mi mamá dejó su copa de vino en la mesa y dijo, Dan, ya hemos planeado la boda de Rob, no podemos cancelarla ni posponerla ahora. Sentí como si me hubieran dado una bofetada. ¿Qué tenía que ver la boda de Rob con la cirugía de Lil? Fue entonces cuando mi papá cruzó los brazos y dijo las palabras que jamás olvidaré, ya hemos gastado 170,000 en su boda. Si te damos ese dinero ahora, la boda no podrá llevarse a cabo. Me quedé ahí, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. Habían gastado 170,000 en la boda de Rob, pero no querían dar ni un centavo para salvar la vida de su propia nieta. No podía entenderlo. ¿Quién gasta tanto en una boda y, peor aún, quién elige una boda por encima de la vida de un niño? En ese momento, de pie en su lujosa casa con sus amigos elegantes a su alrededor, me di cuenta de que esas personas no eran mi familia. No de verdad. Solo eran extraños que por casualidad compartían mi ADN. En ese momento, no podía creer lo que estaba pasando. Mis propios padres, básicamente, me acababan de decir que la boda extravagante de mi hermano era más importante que la vida de mi hija. Miré hacia Rob, que estaba al otro lado de la habitación con su traje carísimo, sosteniendo una copa de champán y riéndose con algunos amigos. Este era el mismo hermano por el que siempre había velado cuando éramos niños. Cuando él metía la pata, la mitad de las veces yo asumía la culpa. Cuando tenía problemas con matemáticas, me quedaba despierto hasta tarde ayudándolo a estudiar. Cuando necesitó dinero en su primer año de universidad, le presté 500 que nunca me devolvió. No es que yo fuera perfecto ni nada, pero siempre intenté estar ahí para él. Así que caminé hacia él, atravesando a todos los invitados que me miraban raro. Probablemente me veía hecho un desastre, sin dormir, con la misma ropa de todo el día, los ojos rojos de tanto llorar. Rob, ¿podemos hablar un minuto?, le pregunté. Él puso cara de fastidio, pero me siguió hasta un rincón más tranquilo. Le expliqué todo sobre Lil, el tumor, la cirugía, el dinero. Pensé que tal vez él entendería, que tal vez diría, hermano, podemos posponer la boda, la vida de mi sobrina es más importante. Pero solo se quedó ahí con la mirada vacía y luego dijo, vaya, ¿qué? ¿Pero qué quieres que haga al respecto? No podía creerlo. Rob, ustedes están gastando 170,000 en su boda, es una locura. Solo necesito como 80,000 para salvar la vida de Lil, ¿no pueden reducir un poco los gastos? ¿Tener una boda normal como la gente normal? Se rió. Se rió. ¿Sabes cuánto tiempo llevamos planeando esto? La familia de Jen espera cierto tipo de evento, tenemos gente volando desde todas partes, ya hemos pagado los depósitos, no es tan simple. En ese punto, estaba desesperado. Estas eran las últimas personas a las que quería pedir ayuda, pero Lil se estaba quedando sin tiempo. Así que, ahí mismo, en medio de su lujosa fiesta, con todos sus amigos ricos mirando, tragué cada pedazo de orgullo que tenía y, me arrodillé. Sí, leíste bien. Literalmente me puse de rodillas frente a mi hermano menor. Por favor, te lo suplico. Solo ayúdame con una parte. Te devolveré hasta el último centavo, lo juro. Pero Lil va a morir sin esta cirugía. Lo miré, esperando ver, no sé, algo. Algún tipo de emoción humana. Algún rastro del hermano con el que crecí.
pero en su lugar, dio un paso atrás, como si estuviera cubierto de lodo o algo así. Miró a su alrededor, vio que la gente nos estaba observando, y su cara se puso roja. Jesús, Dan, levántate. Te estás humillando, me susurró. Y luego, en voz más alta para que todos lo escucharan, mira, soy responsable de Jenny y de la familia que estamos formando. No puedo simplemente tirar a la basura todos los planes de nuestra boda. Lo siento por Lil, pero no puedo ayudar. A mi alrededor, podía escuchar murmullos, algunos de ellos incluso se estaban riendo. Como si la vida de mi hija no estuviera en juego. Mi papá apareció a mi lado y puso una mano en mi hombro. Su voz era fría como el hielo, levántate, Dan. Deja de avergonzar a la familia delante de nuestros invitados. No, lo siento, no podemos ayudar. Más no, veamos cómo podemos resolver esto juntos. Solo deja de avergonzarnos. Me puse de pie lentamente, sintiendo que estaba en una pesadilla. Los miré uno por uno, mi madre, que todavía echaba vistazos hacia la fiesta, mi padre, con la mandíbula apretada de enojo, Rob, que ya se estaba dando la vuelta para volver con sus amigos. Gracias, mamá. Gracias, papá. Gracias, Rob, dije con la voz quebrada. Hoy finalmente entiendo quién es mi verdadera familia y quiénes son solo extraños. Y me fui. Ni siquiera miré atrás cuando salí de su casa. Estaba lloviendo a cántaros, como si fuera una escena de película. Me quedé parado ahí, en su estúpida y elegante entrada, empapándome. Me había humillado, me había arrodillado y rogado, y lo único que recibí a cambio fue su fría y miserable indiferencia. De alguna manera, llegué a mi auto. Azoté la puerta y me derrumbé. Lloré como no lo hacía desde que era un niño pequeño, no me avergüenza admitirlo. Con la cabeza apoyada en el volante, dejé salir todo, el miedo por Lil, el estrés, el dolor de haber sido rechazado por mi propia familia. Todo. Pero entonces pensé en Lil. Mi pequeña estaba en ese hospital, luchando por cada respiro. Em estaba ahí, sola, esperándome, esperando que volviera con buenas noticias. No podía quedarme ahí desmoronándome. Me armé de valor y regresé al hospital. Durante todo el camino, mi mente iba a 1000 por hora. ¿A quién más podía pedir ayuda? ¿Qué más podía vender? ¿Podíamos conseguir un préstamo? ¿El hospital nos dejaría pagar en cuotas? Cuando llegué al hospital, me sorprendió ver que los padres de Em habían llegado. Habían conducido desde San Antonio en cuanto Em los llamó. No eran ricos ni nada por el estilo, solo gente trabajadora común y corriente. Mi suegro era plomero, y mi suegra trabajaba medio tiempo en un supermercado. Mi suegra corrió hacia mí en cuanto me vio y tomó mis manos. Sus ojos estaban rojos de tanto llorar. Dan, ¿hablaste con tus padres? ¿Van a ayudar? No pude ni responder. Se me cerró la garganta y me quedé ahí de pie, empapado en el suelo del hospital. Pero ella no necesitó que dijera nada. Solo tuvo que ver mi cara para entender. Me abrazó, sin importarle que estaba completamente mojado. Mi suegro se acercó y puso una mano en mi hombro. Está bien, hijo. Lo resolveremos nosotros. Nos sentamos todos en la sala de espera y, junto con Em, empezamos a hacer un plan. El día siguiente fue un torbellino de actividad. Empecé a vender todo lo que tenía. Mi auto se fue por 15,000. Cada centavo de nuestros ahorros, 25,000, completamente agotados. Pedí prestado a amigos, compañeros de trabajo, cualquiera que pudiera tener unos dólares de sobra. La respuesta de la gente me sorprendió. Un joven empleado que solo llevaba 6 meses en mi empresa me puso 500 en la mano y dijo, jefe, no tengo mucho, pero esto es todo lo que puedo dar. Un antiguo compañero de trabajo con quien no hablaba desde hacía años se enteró de lo que pasaba y me llamó. Me envió $3,000 con una nota que decía, recuerdo cuando me cubriste en aquel desastre de proyecto. Te debía una, es hora de pagar mi deuda. Personas que apenas conocía estaban haciendo más por mí que mi propia familia. Recibía transferencias por Venmo de conocidos lejanos, mensajes de antiguos compañeros de escuela preguntando cómo podían ayudar. Era abrumador.
Pero todavía nos faltaban 40.000 para llegar a los 120.000 que necesitábamos. Seguí vendiendo cosas, mi computadora, mi reloj, incluso nuestros muebles. Nuestro apartamento se iba vaciando día tras día mientras vendía todo lo que no era absolutamente esencial. Fue increíble en todo esto. Ni una sola vez se quejó de que vendiera nuestras cosas, ni siquiera cuando vendí la mesa del comedor que su abuela nos había regalado. Pero después de todo eso, después de haber pedido todos los favores, después de haber vendido todo lo posible, seguíamos 40.000 por debajo de la meta. Estaba sentado en la cafetería del hospital, mirando los números garabateados en una servilleta, sintiéndome completamente desesperado. ¿Qué más podíamos hacer? Fue entonces cuando sonó el teléfono de mi suegro. Era su banco. Se alejó para contestar la llamada, y cuando regresó, tenía una extraña expresión en el rostro. Se sentó junto a mi suegra y le susurró algo al oído. Ella sintió, secándose una lágrima. Luego, ambos vinieron hacia donde y yo estábamos sentados. Dan, ¿cuánto más necesitas?, preguntó mi suegro con voz firme. No quería decirlo, pero no tenía opción. 40.000. Hubo un momento de silencio. Luego mi suegra asintió y dijo, está bien. Ven a recoger el dinero mañana por la mañana. Estaba completamente confundido. ¿Pero de dónde sacaron tanto dinero? Ustedes no tienen 40.000. Mi suegro dejó escapar una risa suave, pero sin ningún rastro de alegría. Vendimos nuestra casa. El banco acababa de llamar para confirmar todo. Con tal de que Lil mejore, vale la pena. No podía moverme. Literalmente no podía procesar lo que acababa de escuchar. Mis padres, que vivían en una enorme casa y acababan de gastar 170.000 en una boda, le habían dado la espalda a su propia nieta. Pero mis suegros, que vivían en una modesta casa de 3 habitaciones, la casa por la que habían trabajado toda su vida para pagar, acababan de venderla para salvar a mi hija. Rompió en llanto y abrazó a sus padres. Yo simplemente me quedé ahí, incapaz de encontrar las palabras. ¿Qué le dices a alguien que acaba de vender su casa para salvar a tu hija? Gracias, ni siquiera empieza a cubrirlo. Pero fue todo lo que pude lograr decir con la voz entrecortada. Gracias. No sé cómo podré pagarles esto algún día. Mi suegra tomó mi mano y la apretó con fuerza. No tienes que pagarnos nada, Dan. La familia ayuda a la familia, es lo que hacemos. Una frase tan simple, pero me golpeó como un camión, porque era exactamente lo que mi propia madre había fallado en comprender. Con la ayuda de mis suegros, finalmente teníamos lo suficiente para la cirugía de Lil. El hospital la programó para la mañana siguiente. Las horas de espera durante la operación fueron las más largas de mi vida. Y yo nos quedamos sentados en la sala de espera, apenas hablando, demasiado asustados como para decir algo. Cuando el cirujano finalmente salió, sentí que iba a desmayarme de tanto contener la respiración. Pero entonces sonrió y dijo, la cirugía salió muy bien. Se recuperará poco a poco. Me desplomé en una de esas incómodas sillas del hospital y simplemente lloré de puro alivio. Sollozaba a mi lado, y mis suegros la abrazaban con fuerza. Mi suegro se quedó de pie, asintiendo como si siempre hubiera sabido que todo saldría bien. Ellos eran mi verdadera familia. No los que vivían en la gran casa al otro lado de la ciudad. La familia es la gente que se queda a tu lado cuando todo se va a la, bueno, ya saben. Desde ese día, juré que nunca más les pediría nada a mis padres, porque ya tenía a mi verdadera familia justo a mi lado. 2 semanas después de la cirugía, Lil fue dada de alta del hospital. Se hacía más fuerte cada día. Los niños tienen más resistencia de la que jamás tendré. Cuando la empujé en su silla de ruedas al salir del hospital, me miró con esa sonrisa brillante que pensé que tal vez nunca volvería a ver y dijo, papi, quiero correr y jugar otra vez. No pude contener las lágrimas, pero estas eran diferentes, no eran lágrimas de dolor ni de miedo, eran lágrimas de felicidad. La abracé con fuerza, sintiendo su corazón latiendo fuerte y firme contra mi pecho. Miré a y vi en sus ojos solo amor. Habíamos pasado por un infierno absoluto, pero estábamos empezando de nuevo. Pero no voy a mentir,
en el fondo todavía ardía de rabia. No podía simplemente olvidar el momento en que me arrodillé y ellos me rechazaron. No podía olvidar cómo me trataron, como si no valiera nada, me miraron por encima del hombro como si fuera patético. Y ahora, tenía algo que demostrar. Después de que Lil se recuperó, me volqué en el trabajo como un hombre poseído. No trabajaba solo para ganar dinero, trabajaba para pagarle a cada persona que creyó en mí y para demostrar que no necesitaba la caridad de mis padres. Empecé a levantarme a las 5 de la mañana todos los días y a trabajar jornadas de 16 horas. Leí todo lo que pude sobre gestión empresarial, inversiones y crecimiento de empresas. Ya no solo hacía pequeños trabajos de diseño de interiores residenciales, empecé a postularme para proyectos de hoteles, centros comerciales, edificios de oficinas. Nunca decía que no a una oportunidad, sin importar cuán imposible pareciera. Noches sin dormir, interminables reuniones con clientes, negociaciones difíciles, lo enfrenté todo. Esa rabia dentro de mí era como combustible de cohete. Estaba agotado todo el tiempo, pero no podía detenerme. Estaba preocupada por mí. Dan, necesitas bajar el ritmo, te vas a quemar, me decía. Pero no podía parar. Y tenía que lograrlo. Tenía que demostrarles algo a mis padres, a mí mismo, a todos. Y entonces, las cosas empezaron a cambiar. Un año después de que Lil saliera del hospital, conseguí un contrato que lo cambió todo, un proyecto de diseño de interiores de 2 millones para una importante empresa inmobiliaria. Era muchísimo más grande que cualquier cosa que había hecho antes, y para ser sincero, estaba cagado de miedo de no poder cumplir. Pero no iba a rechazarlo. Contraté más personal, alquilé una oficina más grande y, de alguna manera, lo logramos. El cliente quedó encantado con el trabajo y nos recomendó a otras grandes empresas. 3 años después, mi negocio había crecido 5 veces su tamaño original. Lo que comenzó como una empresa diminuta con solo yo y un empleado a medio tiempo, se convirtió en una de las firmas de diseño más importantes de la zona. Teníamos un equipo de 28 personas, una oficina en el centro y clientes que nos llamaban a nosotros en lugar de que nosotros tuviéramos que buscarlos. Mi nombre empezó a aparecer en revistas de negocios, con titulares como De cero a millonario, la historia de Dan, el hombre que reconstruyó su vida después de la adversidad. Nunca intenté contactarme con mis padres para contarles nada de esto. Pero sabía que veían los artículos, sabía que me habían visto en la televisión local dando conferencias de negocios. Pero ahora, ya no era Dan, el hijo que necesitaba su ayuda. Era Dan, el empresario que se hizo a sí mismo y construyó todo desde la nada. Y se sentía jodidamente bien. Hace aproximadamente un año, me hicieron un reportaje en una revista de negocios muy importante. Durante la entrevista, el periodista me preguntó qué me había impulsado a tener éxito. Podría haber dado la típica respuesta sobre el trabajo duro, pero le dije la verdad. Les conté cómo mi propia familia me dio la espalda cuando supliqué ayuda para salvar a mi hija. Les conté cómo gastaron $170,000 en la boda de mi hermano y me dejaron de rodillas rogando. Así que construí mi éxito por despecho, para demostrar que no los necesitaba. Di nombres. No me guardé nada. Cuando salió el artículo, explotó. La gente estaba furiosa, criticando a mis padres y a mi hermano por su frialdad. Las redes sociales ardieron. Desconocidos inundaron mi bandeja de entrada con sus propias historias de traiciones familiares. Resulta que mucha gente sabe lo que es ser abandonado por quienes se supone que deberían apoyarte. Pero eso fue solo el comienzo de la tormenta para ellos. Nunca pensé en las repercusiones comerciales de mi entrevista, solo estaba diciendo la verdad. Pero hombre, tuvo consecuencias. Después de que se publicó la historia, los socios comerciales de mis padres empezaron a cortar lazos con su tienda de muebles. Clientes de toda la vida cancelaron pedidos, sus conexiones empresariales desaparecieron de la noche a la mañana. Las mismas personas que antes iban de fiesta a su casa de repente ya no querían tener nada que ver con ellos. Nadie quiere hacer negocios con monstruos que dejaron que su nieta casi muriera solo para poder organizar una boda de lujo. Gracioso cómo funciona eso.
Mis padres fueron expulsados del mundo de los negocios en un abrir y cerrar de ojos. Su tienda empezó a perder dinero, tuvieron que despedir empleados, sus amigos dejaron de invitarlos a eventos. Solían ser respetados en su comunidad, pero ahora no tenían nada. Solos y arruinados. Y Rob, mi hermano niño de oro, que pensó que había ganado la lotería de la vida con su boda de 170,000, su esposa bonita y su vida cómoda, su mundo perfecto también se vino abajo. Cuando su esposa Jen leyó mi entrevista, quedó horrorizada. Aparentemente, Rob nunca le había contado toda la historia de lo que pasó con Lil. Me llamó, era la primera vez que hablábamos en años. Me preguntó si todo era cierto. No exageré ni adorné nada, solo le conté exactamente lo que pasó aquella noche en la fiesta. Se quedó en silencio durante mucho tiempo, luego solo dijo, gracias por ser honesto y colgó. Unos días después, me enteré por un amigo en común que Jen había pedido el divorcio. No podía seguir casada con alguien tan despiadado, no podía imaginarse teniendo hijos con un hombre que dejó sufrir a su sobrina solo para tener una gran fiesta. No la culpo. Así que Rob lo perdió todo, su matrimonio, su casa de lujo, su estatus social. Resulta que un matrimonio basado en ser un egoísta no estaba precisamente destinado a durar. ¿Quién iba a pensar que al final, los que no tenían corazón terminarían sin nada, salvo entre ellos mismos? Mis padres y Rob, solos en esa enorme casa que antes albergaba fiestas, pero que ahora solo resonaba con el eco del silencio. Nunca planeé que esto pasara, pero no voy a mentir, había una parte de mí que sentía satisfacción al ver cómo el karma finalmente les alcanzaba. Llevaban años fingiendo ser estas personas increíbles y exitosas mientras trataban a los demás como basura. Ahora todo el mundo sabía quiénes eran realmente. Pero lo extraño es que esa satisfacción no duró. Pensé que me sentiría genial viéndolos perderlo todo, pero en lugar de eso, solo sentí vacío. ¿Cuál era el punto? Lil estaba sana, mi negocio estaba prosperando, mi verdadera familia, Lil, mis suegros, mis amigos que estuvieron a mi lado, todos estaban bien. Tal vez la venganza no es tan gloriosa como la gente dice, o tal vez hay mejores formas de devolver el golpe. Una vez que mi negocio fue estable y empezó a generar dinero de verdad, volví con cada persona de aquella lista. Los llamé a mi oficina uno por uno, a lo largo de varias semanas. Algunos trabajaban para mí ahora, otros no los había visto en años. A cada uno le entregué un sobre con dinero, 10 veces la cantidad que me habían dado para la cirugía de Lil. A algunos les ofrecí pagar sus deudas o invertir en ideas de negocio que tenían. Era lo mínimo que podía hacer. Pero lo más sorprendente es que la mayoría se negó. Jefe, no tiene que hacer esto, me dijo mi gerente de oficina cuando intenté devolverle 10 veces los $500 que me había dado cuando recién empezaba como mi asistente. Ya me pagó dándome este trabajo y tratándome con respeto. Le ayudamos porque creíamos en usted, no porque esperábamos algo a cambio. No supe qué decir, solo pude asentir y estrechar su mano con fuerza, sintiéndome más agradecido de lo que podía expresar. Pero había una deuda que no podía dejar pasar, mis suegros. Ahora vivían en un pequeño apartamento de alquiler, y aunque nunca se quejaban, sabía que extrañaban su casa. Después de que Lil salió del hospital, pasé un año entero trabajando como loco y ahorrando cada centavo que pude. Secretamente, rastreé al tipo que había comprado su casa, negocié con él y finalmente la compré de vuelta. Pagué un 30% por encima del valor del mercado, pero no me importó. El día que les entregué las llaves, mi suegra se quedó paralizada con lágrimas en los ojos. Dan, ¿cómo? Nunca esperábamos esto. Le dije, me lo dieron todo cuando no tenía nada. Esto es lo mínimo que puedo hacer. Mi suegro se quedó en silencio por un momento, luego puso una mano en mi hombro, nunca dudé de ti, hijo. Esa noche, nos sentamos juntos para una verdadera cena en familia, en su antigua casa, donde siempre debió estar. Fue una de las mejores noches de mi vida. Unos años después de la cirugía de Lil, con Em embarazada de nuestro segundo hijo, decidí que era momento de otro cambio. Compré una casa más grande en un buen vecindario, con un jardín, no para presumir, sino porque quería un espacio para Em, Lil y nuestro futuro bebé.
Pero también me aseguré de que tuviera un cuarto de abuelos con entrada privada, por si mis suegros querían estar más cerca. Podían quedarse en la casa que les había devuelto o vivir con nosotros, lo que los hiciera más felices. Pero la vida tiene una forma curiosa de lanzarte golpes justo cuando crees que todo está bajo control, y mis padres no habían terminado conmigo, ni de cerca. Habían perdido casi todo por culpa de aquel artículo y la reacción que provocó. Pensé que nunca volvería a verlos, pero hace unos meses, mi teléfono sonó con un número desconocido. Al contestar, escuché: Dan, soy mamá. Esa voz, la misma que me vio suplicar y me dio la espalda, ahora sonaba temblorosa y desesperada. Hijo, ¿puedes ayudarnos? Me explicó que estaban a punto de perder su casa, necesitaban 200,000 para evitar que el banco se la quedara. ¿200,000? Casi me reí. Recordé cuando yo solo necesitaba 80,000 para salvar la vida de mi hija, y ellos eligieron gastar 170,000 en una boda en su lugar. La audacia de esta gente. Pero ¿saben qué? Decidí seguirles el juego. Les dije que nos encontráramos en un lindo café, invitación mía. Llegaron con un aspecto desesperado pero esperanzado, probablemente pensaban que aparecería como el hijo pródigo y salvaría el día. Los dejé hablar, los dejé divagar sobre lo difícil que había sido todo, sobre cómo nunca esperaron que esto les pasara. Asentí, tomé sorbos de mi café y fingí escuchar. Y luego, cuando finalmente llegaron al punto: Dan, ¿puedes ayudarnos? Saqué mi billetera, puse un par de billetes de 100 sobre la mesa y me recosté en la silla. Las bebidas corren por mi cuenta, dije, poniéndome de pie. Me gustaría hacer más, pero ya saben, estoy gastando una cantidad ridícula en el baby shower de mi nuevo bebé. Tengo que asegurarme de que sea perfecto, y no puedo cancelarlo para ayudarlos. Vamos a tirar la casa por la ventana. Sus caras se desmoronaron. La mandíbula de mi padre se tensó, los ojos de mi madre se llenaron de lágrimas. Estás bromeando, ¿verdad?, murmuró mi padre. Sonreí. Ah, ¿así que ahora las fiestas son una mala forma de gastar dinero? Tomé mi abrigo y les di una última mirada. Gracioso cómo funcionan las cosas, ¿no? Salí del café y conduje directamente a casa. ¿A dónde estaba mi verdadera familia? Cuando entré por la puerta, Lil corrió hacia mí, riendo y rodeándome con sus brazos. Em estaba en la cocina, riendo con sus padres mientras planificaban el baby shower. Nuestra celebración, una llena de amor, no de apariencias vacías. Me acerqué, los besé en la mejilla y me senté con ellos, sintiendo algo que nunca sentí alrededor de mis padres: paz. Resulta que nunca necesité vengarme. Ya había ganado. ¿Qué opinan ustedes? Si estuvieran en esa posición, ¿perdonarían algo así? Déjenme saber en los comentarios. Y si les gustó esta historia, no olviden darle like, suscribirse y activar la campanita para no perderse mis próximos videos. Nos vemos la próxima.